Muy buenas tardes a todas, a todos, a nuestras autoridades presentes y especialmente a Paz, por la gran alegría de tenerla acá y fundamentalmente porque cuando como facultad nos planteamos la idea de construir ciertas actividades que pudieran llegar a todos los estamentos y fundamentalmente a todas las escuelas que forman nuestra facultad, pensamos que este tipo de actividades que empiezan a buscar ciertos puntos de salida desde la disciplina, desde aquello que nos es propio a cada uno desde nuestras escuelas, y vimos cómo la fotografía era un excelente argumento para poder reflexionar en torno a la realidad y cómo esa reflexión nos podía alimentar nuestro quehacer en cada una de nuestras disciplinas. Esto se vino a agrandar, ¿no es cierto?, con la pandemia que dio curso a esta iniciativa, a esta bella iniciativa, y que nos permite juntarnos a hablar de la vida, de lo que podemos ver a través del lente. Y vuelvo a decir y agradecer la presencia de Paz, me parece que es una excelente oportunidad y queremos, ojalá, aprovechar al máximo lo que pueda ella transmitirnos. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, quiero también invitar a Orly, que tenemos también muy el agrado de tener a nuestra Seremi Cultura. Un aplauso para Orly, por favor. Que también, gracias a la Seremía de Cultura Bio Bio, tenemos la posibilidad de tener a Paz hoy y la próxima semana a Zaida González. Así que también Orly le quedan unas palabras. Nos dio la corriente. Buenas tardes a todos y a todas. Es muy bello volver a la facultad. Está un poco cambiada, la verdad. El kiosco estaba ahí, si no me equivoco. Sopaipillas con palta y mostaza, era muy rica. Así que muy contenta también de estar acá en este rol con la gran Paz Errázuriz. Agradecer también a los funcionarios y funcionarias de la Seremi, quienes están lideradas en este momento en la unidad de fomento por María Eugenia Cartes. Muchas gracias por el trabajo. Siempre eso lo vamos a considerar en este contexto. Y tengo unas pequeñas palabras preparadas. Junto con saludarles a cada uno y a cada una, con especial atención a don Roberto Burdiles, decano de la facultad, quien brindó todas las facilidades para el buen desarrollo de esta actividad. Además, es un verdadero honor celebrar una nueva versión del Mes de la Fotografía con la presencia de una verdadera ícono de la disciplina, la artista Paz Errázuriz, Premio Nacional de las Artes Visuales 2017. Solo espero de todo corazón que este espacio puesto sea uno de los instrumentos, la fotografía, para la construcción de la memoria. Efectivamente, la fotografía es una gran constructora de la memoria, lo que vivimos los últimos 2 años, tenemos excelentes registros y archivos de lo que ha pasado en este contexto y cambio social que estamos viviendo como país. En ese sentido, quiero destacar que la celebración de este año está volcada hacia las comunidades, sus territorios y las historias locales que relevan las imágenes. Consideramos importante también contribuir a la visibilización del trabajo de las fotógrafas, fotógrafos e investigadoras, cuya labor ha sido fundamental y no siempre reconocida como debe ser. La fotografía ha sido la voz de la historia humana, una herramienta insustituible para registrar recuerdos y resaltar cada aspecto de nuestra historia reciente. Gracias por estar aquí, Paz. Gracias por compartir tus experiencias, tu mirada detrás del lente, la que captura momentos que fueron realmente realidades muy palpables. Testigos de escenas históricas, patrimonio inmaterial que con el tiempo forja las identidades de los cuerpos. Muchas gracias y ojalá que disfruten de cada una de las actividades que fueron preparadas. Muchas gracias. Bien, con Paz vamos a hacer una conversación. Yo primero quiero agradecerles, saludarlos a todos, todas y todes, agradecer al decano de esta facultad que nos ha ofrecido este espacio, a Pam, a ti, a Manuel y Carlos también,
y que estoy muy emocionada que me hayan invitado y espero que podamos conversar acá. No, gracias a ti. Imagínate para nosotros el orgullo de poder tener a Paz, como decía Orly, la máxima exponente de fotografía que tenemos en nuestro país. Cuando se habla de fotografía contemporánea, la primera palabra que aparece es Paz Errázuriz, y tiene una trayectoria gigantesca que cuesta de alguna u otra forma hacer un repaso por su obra. Así que lo que yo hice, Paz, que tú ni siquiera te lo había contado, escogí algunas series, ¿no? Como para establecer un poco esta conversación. Y básicamente, como te contaba, nos interesa mucho desde el punto de vista de Taller Pan poder profundizar en lo que hablábamos, ¿cierto?, del proceso creativo, ¿no? Esta fase es mucho más subjetiva, como indagar un poco en la mirada más subjetiva de la autora, ¿no? Un poco por ese lado nos interesa mucho, ¿no? Así que vamos a partir, porque creo que va a ser una conversación entretenida. Bueno, Paz Errázuriz es una fotógrafa que es cofundadora de la AFI, que es la Asociación de Fotógrafos Independientes, y que fue hecho justamente en el periodo de la dictadura. En ese contexto era muy complejo, ¿no?, enfrentarse al registro fotográfico, y Paz siempre lo ha dicho, ella es una fotógrafa de calle, ¿no? Y esa situación era como conflictivo, de alguna u otra forma, establecer ese registro en una zona donde básicamente era muy complejo lo que tenía que ver con la documentación histórica de ese momento, ¿no? Entonces este trabajo que se llama Dormido, de 1979, que es uno de los primeros trabajos, ¿no?, de alguna u otra forma empieza a mostrar una situación bastante cotidiana, ¿no?, en la ciudad, gente que se queda dormida en una banca, ¿cierto?, o eventualmente gente que está a lo mejor borracha, que está ahí, ¿cierto?, y que tiene esta relación donde muchas veces nosotros le quitamos la mirada, ¿no? Le quitamos la mirada a esta persona que está ahí en ese espacio público, que de alguna u otra forma empieza como a armar una especie de ciudad distinta, una ciudad, ¿cierto?, que un poco lo hablamos el otro día, ¿cierto?, como una especie de trastorno urbano, ¿no?, como una situación donde en el país convulsionado, ¿cierto?, en este país de la dictadura, tú decides hacer este trabajo. Entonces, y siendo de los primeros, me gustaría saber en el fondo qué significa, sobre todo el título, ¿no?, Los Dormidos, en relación, ¿cierto?, a una de las primeras decisiones de armar esta serie. Claro, bueno, primero que nada, yo al comienzo quería ponerle durmientes, por lo que significó en ese momento esa palabra, pero lo que yo traté de armar con estas fotografías de muchos dormidos prácticamente por todo Santiago, era esta impotencia, esta como desesperación de no poder hacer nada a este país. En ese tiempo, absolutamente como dormido todo, no había la resistencia, era difícil, era imposible. Entonces, eso es un poco como la línea el motivo que se mantiene a través de todo esto. Hay un texto que te lo encontré por ahí, ¿cierto?, dentro de tus publicaciones, que dice: mostrar una imagen indigna es una traición. Hay un compromiso de por medio. Hacer una foto es muy atroz, muy agradecido, es muy valiente el acto de quien se deja fotografiar. Hay una cantidad de pactos silenciosos que tú no puedes traicionar. Cuéntanos un poco esa bueno, reflexión. Eso también lo encuentro que va contra mí, es como que tengo que defender esto, porque desde luego los dormidos estaban dormidos, te fijas, imposible que aceptaran ser fotografiados. Pero yo lo tomo como ese símbolo, lo que son, es una gran metáfora y como que estoy tan agradecido que ellos fueran la imagen necesaria para Coloca el micrófono para que te puedan escuchar.
Sí, yo creo que ese es un tema, por ejemplo, este trabajo es bien curioso, que me llegó un mensaje muy grande, un correo muy largo de un fotógrafo egipcio contemporáneo y que me dice que está como fascinado de encontrar estas imágenes porque él tenía un trabajo absolutamente censurado y que no podía mostrar sus dormidos en Egipto. Entonces es como que yo sentí que ya la gente puede entender, ir relacionándose con un tema y bueno, es una, ¿cómo decirlo? También son tiempos, otros tiempos que la fotografía no era tan agresiva como hoy, ¿no? O sea, eso es un gran cambio. Hoy día simplemente eso no se puede hacer. O sea, a uno le pegan en la calle, ¿no? Claro. O sea, de hecho, uno ve una imagen así y está ese morbo, ¿no? Que generalmente dice, oye, pero ¿cómo tú sacas esa imagen? Y tu trabajo en realidad es todo lo contrario, porque tú haces lo vamos a ir viendo más adelante, un acercamiento a ciertas comunidades donde claro, tú estás mucho tiempo. Todo lo que no, claro. Claro, por eso me interesaba mucho partir con esto, porque en el fondo hay como una especie de autopregunta, ¿no? Que tú te haces, ¿no? Como, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto de exhibir una imagen donde no está de alguna otra forma el permiso de la persona que se fotografía? Y ahí hay una imagen que es el caminante, que habla un poco de eso, ¿no? Tú estabas en un vehículo, te encuentras con esta escena y disparas, ¿no? Y te genera también esa reflexión, ¿no? Claro, y también siempre esta fotografía es como un buen ejemplo como para contraponerlo con la fotografía digital, ¿eh? Estos análogos en esos mismos años y son solamente 3 disparos, son 3 fotos y que estábamos como obligados a ser muy precisos en la composición, en el formato, en lo que queríamos, ¿no? Ahora, claro, lo que significa esta caída también, ¿no? Es como muy, más bien simbólica. Gente me ha dicho, oh, es un borracho. Yo me niego, él es un caminante para mí, ¿te fijas? Entonces, es como el sentido que le puede dar uno a la fotografía, llevarla por el camino que uno cree, ¿no? Me llama mucho la atención de eso, ¿no? Como que tu trabajo, el imaginario de Padre Errázuriz tiene que ver básicamente con esta relación muy cercana con las personas fotografiadas, ¿no? Entonces, esto también coincide que son trabajos muy iniciales, ¿no? Y que tiene que ver con la calle, de alguna u otra forma, ¿no? Ese espacio donde no hay mucha, a lo mejor, interacción, sino que es una observadora que no interactúa de alguna u otra forma. A diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, en el combate contra el ángel, ¿cierto? Los boxeadores, donde ahí hay una decisión de visitar este espacio, que fue un trabajo de 2 años, donde tú decides, ¿cierto?, hacer este trabajo con estos boxeadores y a donde hay una complicidad, donde hay un intercambio, ¿cierto?, hay una relación y también hay una construcción de una pose, ¿no? Cuéntanos un poquito. Mira, primero que nada, ese trabajo especialmente fue de la lucha más grande que puedo tener yo por ser mujer fotógrafa. Me negaron la entrada a todos los lugares prácticamente de gimnasio, donde había boxeo. Y esta era la Federación de Boxeo de Chile, con un directorio que me dijeron las cosas más raras y más absurdas, que ahí nunca había entrado una mujer, entonces tuve que hacer muchas cosas para lograr que me aceptaran. Entonces, todas esas dificultades también como que te influyen en cómo vas a trabajar, qué vas a hacer con las personas. De partida, esto fue muy posible, fueron súper amables, súper amorosos todos los cabros, todos los boxeadores.
cuando yo les regalé la foto, estaban súper desilusionados, ¿te fijas? Primero no era color, después no era triunfante tampoco. Pero curiosamente, cuando yo expuse esto, después de nuevo, muchos años después, que fue en en Santiago, ¿no? Y fueron unas copias más grandes de las originales. Ellos fueron a la exposición. Estaban demasiado fascinados y se querían llevar las fotos de la misma sala. Entonces, como interesante el paso de ellos, el recorrido de ellos, también con lo que puede pasar con una imagen. También esto tiene repercusiones hasta hace muy poco. El año pasado, uno de ellos, uno muy favorito, una foto de las que más me gustan, está muy enfermo, claro. Entonces Martín Vargas estaba haciendo una campaña para juntar dinero para ayudarlo y salió en la televisión mostrando esta foto. Yo no lo vi yo, un amigo me cuenta. Entonces yo de nuevo, te fijas, tengo que estar presente y logro comunicarme con Martín Vargas y que ya ahora estamos muy amigos, además, a raíz de todas estas relaciones. Sí. Y le dije que yo quería agregar una foto para que fuera, o sea, agregarla al premio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una subasta que el martillero fue otro boxeador y bueno, y la generosidad, por ejemplo, Martín Vargas remató los guantes con que él ganó el campeonato más importante de su vida. Entonces, eso lo hace por un discípulo, ¿no? Son cosas extraordinarias que se van sumando a las historias fotográficas también. Y bueno, ese trabajo fue sencillo realmente. Yo claro, fui a muchas cosas del boxeo, los conocí y estas poses fueron voluntarias muy normales. Cuando uno piensa, ¿cierto?, ir a fotografiar una pelea, ¿no? Uno se imagina mucho esta fotografía de acción, ¿no? Un poco la acción del pelear, qué sé yo, imágenes en movimiento. Pero tú decides hacer este retrato, ¿no? Donde escoge un fondo bastante homogéneo y claro, no aparece esta pose triunfante como que lo que querían los boxeadores y tú le haces un retrato que yo diría es todo lo contrario a lo que se podría generar la expectativa de un deporte, ¿no? ¿A dónde nace esa decisión? ¿Es algo que tú vas armando varias secuencias fotográficas y vas escogiendo o es una idea que tú vienes pensando? O sea, yo realmente estaba, siempre me pueden preguntar por qué hacer esto, ¿no? O sea, era una época que, piensa, el tiempo de la dictadura se pasaba mucho, un poco como en pandemia, muchos toques de queda, entonces había mucho boxeo, no sé por qué había mucho boxeo en ese tiempo. Entonces me empecé como a obsesionar con por qué alguien quiere pelear de esta manera, ¿no? Y esto, volverlo a mi país, ¿no es cierto? Estábamos viendo a Ali, a los grandes campeones, y resulta que uno ve que estos son muchachos pobres que se quieren ganar la vida de esta manera, ¿no? Entonces, esta tragedia para mí empezó a hacerme crear la necesidad como de poder saber un poco más. Porque para mí la cámara, la fotografía en realidad ha sido como una llave mágica, ha sido como una llave que te abre muchas puertas, que te permite entrar a muchos lugares, ¿no? Y en el fondo empezamos a entender que ya tiene que ver justamente el contexto, cierto, político que te empieza a fascinar un algo, ¿no? En este caso, del por qué tanto Vox y por qué, bueno, de hecho en esa época murieron muchos jóvenes
¿cierto? Uno A de ellos propósito murió del... en el ring. Claro, claro. Y por ejemplo, cuando murió, su familia no tenía ninguna fotografía. Y en la revista Época, o no sé dónde había salido algo de mis fotos, y supieron, entonces me mandaron recado y yo les mandé las fotos. ¿Te das cuenta de eso, no? Bueno, el título Combate al Ángel tiene que ver un poco con un, eso, ¿no? Tiene que ver claro, un poco con es un poema de Prévert donde, digamos, también uno empieza a encontrar como otras disciplinas que tocan temas parecidos a los propios, ¿no? Bueno, acá tengo una cita de Rita que tiene que ver con la publicación, que habla un poco de eso, ¿no? Dice, la fotografía desde siempre ha tenido enredos con la muerte. La fotografía, ángel de la historia, combate contra el tiempo. Boxeo y fotografía, largo duelo, como una batalla de miradas. Por eso esto va mucho más allá de hacer una toma para capturar al otro. Es un diálogo impresionante, una relación que se establece muy intensa, que luego se fuma, pero queda en la fotografía. Paz, Rita Ferrer, que es del libro, ¿no? Bueno, ahí hace ese cruce, ¿no? Sí. Entre la pose de la persona que en el fondo eventualmente puede morir, ¿no? Y la fotografía siempre se ha hablado de que es un archivo de algo que ya pasó, ¿no? De la muerte, ¿no? Claro, realmente, pero ¿cómo decirte? Yo no he pensado, o sea, mi idea no es como inmortalizar tampoco, ¿no? Lo tomo como una búsqueda mía que tampoco termina, este tema fotográfico es una excusa de repente, ¿no? Para acercarme. Entonces, es como los estudiantes de fotografía sepan lo que tienen en su mano. Es un poderío tremendo que hay que cuidar mucho cómo hacerlo. Estar muy conscientes, hay que... Esto mismo que hablábamos del respeto, de pedir los permisos, y hoy día tú no puedes hacer una foto sin autorizaciones escritas, ¿no es cierto? ¿Y eso ahora tú has notado esa diferencia entre antes y ahora? ¿Que está cada vez más difícil el acceso a trabajar con comunidades? O sea, claro que se hace mucho más difícil, pero también está, por ejemplo, esta situación de que yo estaba sola, que era un invento mío, que no hay nadie que me respalde, no hay un fondar, no hay nada, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo justificas tú ante un directorio de Federación de Voz que estás haciendo esto? ¿Cómo lo haces? ¿Te fijas? Entonces yo llevé libros de arte donde había pinturas de escenas de boxeo, mostrándoles cómo ciertos pintores tomaban este tema, cómo el arte se acercaba, en fin, que uno no sabe si le está hablando a la pared o no, pero igual me abrieron las puertas. Bueno, el artilugio, ¿cierto?, de mostrarle el libro, esto es un poco lo que quiero hacer. Claro, porque nunca no había un amigo que me apoyara o que conociera, te fijas, siempre ha sido muy solitario esta búsqueda, ¿no? Bueno, acá hay un video que tú nos trajiste en este trabajo, ¿cierto?, El infarto del alma, que, bueno, está la publicación. Hablamos el otro día de que tu trabajo siempre está vinculado con escritora. Hay como una necesaria interdisciplina, ¿no?, o trabajo de colaboración, donde está la imagen, pero siempre está el texto también, ¿no? Claro, por ejemplo, en La manzana de Adán, por ejemplo, ese trabajo yo lo empecé sola, ¿no? Trabajé como un año sola, tratando de solucionar, porque en algún momento yo me di cuenta que todo lo que se conversaba, todo lo que pasaba ahí tenía que tener un registro. Entonces llevé una grabadora con cassette en ese tiempo
y mi cámara. Entonces yo empecé a hacer las dos cosas y realmente no era capaz. O sea, o grababa o me preocupaba de que esta conversación tuviera algún sentido. Entonces después de como un año yo invité a Claudia Donoso a trabajar conmigo. Si quería, ella es periodista. ella es, claro. Sí. Ese fue como decirte, el por qué está ese texto, ¿no? Y que ella hizo entrevista a los que tú fotografiabas y en el libro grabamos, claro. Incluso yo le transcribía las cosas. Claro, entonces hay un montón de fragmentos de esas entrevistas, claro, ¿no? Entonces, eso fue un caso. Después, por ejemplo, el infarto del alma. Claro, yo quería... También estuve sola, yo hice sola ese trabajo. Con la Diamela nos encontramos después, yo contándole, porque ella es una escritora, como ustedes la conocen, maravillosa escritora. Entonces ella se entusiasmó con lo que yo le contaba y de ahí salió la iniciativa, pero en este caso ella escribió un texto, una cuestión, absolutamente un paralelo, ¿no? Aquí no nos ilustramos una a la otra. Está como una clave completamente literaria y poética, ¿no? Tal cual, sí. Porque de hecho el trabajo que después vamos a ver el video tiene que ver con estas personas enamoradas, ¿no? Y lo que relata la escritora tiene que ver más con una percepción de ella frente a la experiencia, ¿no? Que como dices tú, un paralelo. Yo quise traer también este fragmento porque hay algo que tiene mucho tu trabajo, que es el viajar, ¿no? El ir a estos lugares, a salir, ¿cierto?, de tu espacio, de tu domicilio, ¿no? Y visitar esta arquitectura que está siempre como un poco oculta, ¿no? Como un psiquiátrico en este caso. Diario de viaje. Días antes he visto las fotografías. Ahora viajamos con Paz Errázuriz en dirección al Hospital Psiquiátrico del pueblo de Putaendo. Un hospital construido en los años 40 para asistir a enfermos de tuberculosis y que luego de la masificación de la vacuna preventiva es convertido en manicomio, recibiendo pacientes de los distintos centros psiquiátricos del país, enfermos residuales, con su mayoría indigentes, algunos de ellos sin identificación civil, catalogados como NN. Mientras viajamos, el paisaje se vuelve francamente cordillerano, la luz lo atraviesa todo cuando aparece el edificio, bla, bla, bla. Y eso es una invitación también para que este libro está en internet, así que lo pueden descargar. Está gratuito, así que súper. Y eso te quería preguntar, el viaje, ¿no? Cuando tú decides un lugar, pero también son lugares que tú vas a reconocer. A ti te gusta mucho viajar, tú has recorrido mucho Chile, ¿no? Sí. Para observar el país, ¿no? Yo me arrendé una pieza en Putaendo para poder estar ahí, por ejemplo, varios días seguidos, y me volví a Santiago porque realmente era una experiencia muy fuerte también. Pero en el mismo hospital, cuando te fijas de nuevo, el directorio, era una directora que estaba fascinada que yo fuera a hacer fotos, pero me dijo, primero me haces una a mí. ¿Ah? O sea, no me quedó otra que hacerle una foto. Entonces me ofrecieron dormir ahí, ¿te fijas? Hay un sector del hospital, pero yo al comienzo no era capaz de dormir ahí. Era súper fuerte la experiencia, ¿no? Entonces arrendaba esta pieza y después al final ya me quedé en el hospital. Quise vivirlo. Pero ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Es que iba y volvía, ¿te fijas? Entonces fue como 1 año y medio casi y más, porque es muy fuerte un tema del psiquiátrico y de esas condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay que analizarse uno, por qué uno elige ciertos temas, ¿no es cierto? Y eso
y que es posible, es un tema que a uno le inquieta. Yo he aprendido tanto por hacer mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo Los Nómadas del Mar, que es la etnia Cahuéscar de la Patagonia Occidental, en Magallanes. He leído tanto, he podido saber tanto y he terminado muy relacionada también con ellos y haciendo, continuando también otro tipo de fotos, siempre el mismo tema, pero a través del tiempo. Hoy día, por ejemplo, las personas que yo fotografié de los Cahuéscar, que ellos mismos se autodenominaron como sangre pura, y queda uno vivo. Todos los demás ya absolutamente extinguidos, y a mí me escriben hoy día por internet, por WhatsApp, los nietos pidiéndome fotos de su abuela, de su pariente, armando como el cuento de la identidad que está tan perdida entre ellos, ¿no es cierto?, desde los nombres que les quitaron hasta más, ¿no? Tú decías como que a lo mejor en comienzo uno nace un poco este interés de ir a fotografiar situaciones que a uno le llaman la atención, que te genera una obsesión, ¿no? Tú hablas mucho de obsesión, pero al mismo tiempo ahora estás diciendo que por algo tengo esta obsesión, o sea, esto tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, todas tus series tienen que ver con Padre Rasuri, de alguna u otra forma, ¿no? Sí. Yo siempre he sentido que me identifico mucho y no quiero repetir la lata, pero lo hago de que este autorretrato siempre, ¿no? Y es verdad, es como un espejo, ¿no? Uno. ¿Y qué pasa con el psiquiátrico cuando tú decides empezar a fotografiar a los amantes, ¿no? A parejas? Bueno, primero que nada, las parejas, nadie me dijo que habían parejas, me costó mucho saber que habían, descubrirlas, porque es una población grande de pacientes en ese hospital. Entonces, cuando ya aparece ese tema, se aclara todo y ellos estaban absolutamente felices de ser reconocidos como pareja, porque siempre querían ser pareja y en el hospital, bueno, les dan permiso para estar juntos como gran cosa. Ellos querían más una formalidad, entonces la fotografía pasó a ser ese certificado de matrimonio que ellos siempre querían. Ellos querían que yo les llevara argollas para que se comprometieran y me prohibieron en el hospital llevar cualquier regalo porque se pone muy violento el ambiente, pasan envidias, cosas así. Entonces se convirtió en algo insospechado. Ellos tuvieron, yo les regalé las fotos, entonces estaban. Y también algo muy, muy interesante, que este tema, como que nadie lo comentó, no se comentaba, no pasaba nada, como uno dice, pucha, ¿qué pasa con este trabajo? Y como 5 años después, en el Bellas Artes hubo un encuentro de obras que estaban cambiando de un piso a otro, qué sé yo, y había público, y los artistas que tenían obra tenían que estar como explicando su trabajo. Y entonces había una foto de estas mías y yo dije, tenía bastante miedo porque de nuevo están preguntas con mala intención, ¿por qué fotografiar enfermos psiquiátricos? Me gusta el morbo, ¿no? Claro. Y había un señor así como al fondo, yo dije, este señor. Siempre hay un señor, siempre, siempre. Entonces yo veo que el señor para el dedo hacia el final, yo dije, este es mi final. Y me dice, yo fui el director que siguió el trabajo que ustedes hicieron y las quiero felicitar porque ustedes abrieron a los médicos
del campo psiquiátrico de ese hospital, un mundo que nosotros no habíamos visto y que nos ha ayudado infinitamente. Maravilloso. Entonces me quedé, pero realmente impresionada, y después, bueno, ya partió una especie de... nos conocimos con el doctor, pero por ejemplo, eso llega tan tarde, ¿no? O sea, no es un reconocimiento que uno quisiera, eso es lo que uno peca, ¿no? Como que quiere reconocimiento al tiro, o en fin, entonces hay que tratar de navegar por estas aguas, ¿no? Bueno, aprovechemos de ver el video que nos trajiste. Le vamos a pedir a mira, Carlos, eso es creo, una... no, o Daniela, no sé si Carlos o Daniela era aquí para colocar el video. Y también para que aproveches a tomar un poco de agua, Paz, si tú quieres. Es del trabajo que el infarto del alma, que es un video que va a durar como 10 minutos, me decías tú, Paz, donde ella habla acerca de la profundidad un poco de esta serie, ¿no? ¿Dijeron que estaba ahí en el escritorio? Debe ser el único video. Sí, lo dejó listo. ¿Sí? ¿Recuerda el nombre, Paz? Ah, lo pillaron, ya lo pillaron, ya lo pillaron. No se ve nada, sí. Ah, ya. No, no te preocupes, Paz, ya lo pillaron, pero... ¿Sí, lo pilló? Sí, lo pilló. El sonido debe estar usemos el sonido del Dice el post. Sí, ¿no? sí, Ah, sí, ya. sí, sí, está. Lo van a viendo el tema del sonido, así. Ahí está. Esta es la pequeña galería de Santiago. Con el micrófono. Claro. Distanciamiento social se llama, claro. Es muy emocionante en realidad revisar este material. Porque uno se acuerda de todo, exactamente, de todo, de todo. Es como y hay fotos que después las vuelvo a tomar, como que no fue suficiente, vuelvo al mismo lugar. Todos los temas que yo he investigado y que me he aproximado son cosas que necesitaba como conocer. Es una obsesión mucho de conocer ciertos aspectos de uno, en general del mundo, que me había sido como imposible llegar. Entonces la cámara fotográfica fue el instrumento más perfecto, fue como la excusa. Yo necesito como hacerme parte, sentir que soy parte. Eso para mí es muy importante. Por algo me demoró mucho tiempo en cada trabajo, años. Yo necesito ese diálogo de aceptación. Este material análogo es increíble para mí, a pesar de tenerlo todo digitalizado. Todas estas lucecitas son mi selección primera. Algunas tienen una... Pero en general nunca me hallaba para destornillar. Claro, y tengo hecho como pruebas una cantidad de fotos de los personajes de este lugar, muy
yo empecé a conocer a los pacientes. Me ayudan a llevar el trípode, me llevan la cámara, me habían prestado los anteojos oscuros, así como era como entretenido para ellos este panorama poco usual. Entonces yo creo que el hecho de poder conversar tanto, te fijas, cosas como muy importantes, su sueño, por ejemplo, ¿no? Sí, ella estaba como castigada, estaba andada en una cama, y yo estaba fumando y me pidió fumar. Entonces me acerqué y estuvimos conversando y le pregunté cuál era el motivo que la tenían así. Y me dijo que ella tenía un infarto en el alma, que así realmente fue una impresión impresionante, como las cosas cayeron en su lugar. Aquí empiezan a aparecer las parejas de la serie como más definida, más definitiva. Y por supuesto que las parejas enamoradas, yo nunca las vi cuando llegué. No, me demoré mucho en encontrar este hecho mágico que existía ahí y que era de una belleza increíble para mí. No sé si no estaban o no las vi, porque en el fondo la fotografía justamente se trata de cuando tú ves algo, cuando tú lo miras, cuando tú lo descubres. Y que fue como después de bastante tiempo. Además, ellas como pareja, como ya identificados como parejas, también empiezan a actuar diferente. Ellas se demuestran su relación. Eso es muy bello, muy mágico ese momento cuando sucede. Por ejemplo, este señor tenía dos parejas, dos esposas fijas que las compartían casi simultáneamente. Entonces aquí él está con una de ellas que según él era la más, que llevaba más tiempo. Esta cosa interesante también que de repente es difícil distinguir género entre ellos. Todas las parejas de ese trabajo son parejas estables, no son son parejas conocidas ahí por los cuidadores, por los auxiliares, y todos querían casarse. Esa era la gran ambición. Y me pedían a mí muchas veces que les llevara argollas, porque querían casarse. Entonces esto lo escuchó una auxiliar, me dijo, por favor, no se le ocurra traer ningún regalo, porque se forman muchas peleas, no se puede hacer eso. Entonces, lo que terminó siendo para ellos como un certificado de matrimonio fue las fotos. Este documental lo hizo Sebastián Moreno. Sí, el mismo que hizo la... ¿Qué año fue esto, Paz? ¿En qué año? Esto fue el año pasado. ¿El año pasado? Sí. Perfecto. Está muy bello. Muchas gracias. Un aplauso.
Volvamos al PowerPoint, sí. Bueno, justamente ahora vamos a hablar un poquito, en son del tiempo, vamos a hablar un poquito de la manzana Adán, que tengo algunas ganas ahí de preguntarte algunas cosas. Se me olvidó que yo soy el que... Bien, si bien en el imaginario de Paz Errázuriz está boxeadores como algo muy, muy potente, ¿no? Ese boxeador estuvo en Foto España, no recuerdo el tamaño de esa imagen, ¿no? Pero era impresionante, ¿no? La manzana Adán también ha sido uno de los trabajos más reconocidos que ha recorrido el mundo. La publicación, bueno, tú eres muy amiga, fuiste muy amiga de Pedro Lemebel, una relación muy cercana que tú tuviste con él. Cuéntanos en el fondo cómo nace, ¿cierto?, la necesidad de visitar esta comunidad. Ya, mira, originalmente, bueno, esto también empieza el año 80, 81, en ese tiempo yo ni conocía a Pedro. Y yo estaba haciendo un trabajo con prostitutas mujeres. Entonces, como tenía una necesidad muy grande de hacer ese trabajo, de conocer bien, y estuve mucho tiempo haciendo estas fotos con ella en un prostíbulo particular donde todo me era muy fácil, pero en un momento me dijeron, bueno, ¿y qué vas a hacer con la foto? Yo le dije, bueno, no lo tengo claro, porque en ese tiempo yo tampoco había expuesto, yo no había dónde, o sea, no tenía contactos, nunca se me ocurrió qué hacer, era para mí. Entonces me dijeron, pero mira, no las muestres, por favor comprométete que no vas a mostrar esto porque a mí me afecta mucho, porque yo vivo con mi abuelita, otra por hijo, en fin, problemas familiares. Entonces me quedé como muy impresionada también y hacer este compromiso y como tener que cerrar este capítulo de alguna manera. Pero ahí mismo trabajaban algunos travestis prostitutos que iban, o sea, no vivían en el prostíbulo, pero eran vecinos. Todo esto era muy clandestino, absolutamente prohibido en los prostíbulos por la Lucía Pinochet, toques de queda, ellos perseguidos, los travestis específicamente perseguidos. Entonces resultó una amistad así muy espontánea y divertida y realmente como que, a ellos les encantó ser fotografiados. Así partió como, hoy hazme una foto a mí. Y así empezó, o sea, yo no fui directamente a ellos la primera vez, ¿entiendes? Yo derivé ahí a ellos de una manera maravillosa también. Y lo primero que hice fue conocer a la madre de dos de ellos, porque era una mujer absolutamente extraordinaria. A ella yo le dedico este trabajo. Tenía, imagínate, 2 hijos travestis, prostitutos, a quienes tenía que ir a socorrer, a sacarlos de la comisaría de vez en cuando. Evelyn Evelyn es la hija, ¿no? Claro, y Pilar es otro que fue la víctima. Entonces, así es como comienza. Entonces, yo partí en todas estas como reuniones en la casa, como tomando once con la señora Mercedes, con ellos, porque es la única hora que estaban en la casa, o sea, ellos despiertan tarde, a esa hora era como más social y ya a la noche se vestían para trabajar. Y tú ir a las noches también era complejo porque toque y queda, sector ilegal, ¿no? Claro. ¿Cómo hacías un poco para...? Porque en el fondo ahí la transformación sucedía justamente cuando en el atardecer. O sea, Claro. Bueno, había ahí acomodándose a estos horarios, por eso también me demoré mucho y también un trabajo sin
financiamiento, hay que hacerlo como a pulso. Y bueno, como esa es la forma que como que comencé, te fijas, pero también continuó, porque la señora Mercedes siempre se le veía, la veíamos. Y esa cercanía con ella generó esa amistad, como dices tú, con el tiempo, y que permite en el fondo que tú puedas entrar a la habitación de Claro, Evelyn, por ejemplo, y generando una fotografía súper íntima, ¿no? Y con una comodidad que uno se pregunta cómo se logra esto, ¿no? claro. Claro, y fuimos a Talca juntas también, entonces hay como mucha amistad, o sea, pasa a ser esto que, no sé por qué no hice más fotos también, pero eran tiempos que no había película, que todo era difícil, ¿no? En un momento tuve que hacer cosas a color, con películas que nos regalaban los reporteros extranjeros que venían y... Que era muy escaso en esa Claro, época, no existía. entonces era lo que pillaba que uno tenía a mano. Así que esas eran las condiciones, ¿no? También de... Y en ese tiempo tú revelabas todo en tu casa, en tu cuarto oscuro, haciendo fotografía, Absolutamente, claro, claro. porque yo tuve la experiencia de haber mandado a revelar color cerca de mi casa en Irarrázaval y me rayaron los negativos así, pero como a propósito, una cosa terrible. Entonces quedé tan traumada que este trabajo, pero ya súper personal, hacerlo uno, y eso tiene la gran ventaja, poder tener un cuarto oscuro. Y no, y lo que me contabas es que tú editas todo tu trabajo. O sea, como que lo normal es que uno somete al juicio de una a otra u otro, ¿cierto?, la edición. Sí. Pero a propósito de esto, de que te tuviste muy mala experiencia con las copias, empezaste tú a hacer las propias copias y también a editar tu trabajo, ¿no? Claro, y lo que hablábamos ayer con Manuel, que en esos tiempos no había curadores, no existía el concepto de curador, ni a lo mejor un editor, pero ya quién iba a hacer libro exactamente en ese momento, ¿no? Así que yo siempre he editado mis cosas completamente. Tú tienes una relación con el blanco y negro de toda la vida, ¿no? Tú lo has dicho en más de una oportunidad Pero que... esta justo esta es de las pocas que salió como bien de color y todo de esas películas. Claro, tú recuerdo que dijiste una vez que es una forma que tú tenías de como, no me acuerdo la palabra exacta era, pero como alejarte de la realidad, el blanco y negro. Te permitía hacer todo ese nivel de abstracción, ¿no? Y que te permitía generar esa distancia al momento de ver el resultado visual, ¿no? El libro más... Eso se produce mucho en el cuarto oscuro, es un fenómeno extrañísimo lo que pasa ahí. Lo que hablábamos, claro, Es un justamente. silencio también muy propicio para... Claro, esa oscuridad, esa luz roja, ese olor de los químicos, esa aparición de la imagen, ¿no? El lograr controlar el contraste que uno quiere y no quiere, qué sé yo. Perfecto. Claro, y en color, no cualquiera hace laboratorio de color, porque es mucho más complejo. Claro. Entonces, finalmente uno lo mandaba a hacer a otra persona. Y el libro de Manzana Adán, Jorge Gronemeyer, lo hablamos hace un rato, me contaba que el libro original, ¿cierto?, que es completamente con fotografía en blanco y negro, lo encontró en eBay a $1.000.000, ¿no?, en Nueva York. Son cosas que Oye, tú me decías que uno no, son insospechadas, ¿no? claro. Que ya y se hace la reedición y se incluye, ¿cierto?, fotografía inédita a color, entre ellas esta que le da la portada al libro, ¿no? Cuéntame un Claro. poco cómo fue esa experiencia. Bueno, también es interesante contarles que la primera edición del libro, que fue el año 89, hicimos la editorial Pehuen, que muchos conocen, es de un señor que era muy católico, muy moralista, y aparece el hijo del señor Pehuen.
y dice que él quisiera hacer este libro, ¿ah? Pero por supuesto nada con su padre, y él y un socio inician esta nueva editorial que se llamó Zona. Se imprimió en la imprenta del Partido Comunista en ese momento, y hicimos el lanzamiento del libro. Se vendió un ejemplar ese día, uno. Y las librerías no lo quisieron poner, tuvo censurado así, no, cero libros. Entonces él nos dio a nosotros con la Claudia unos libros, nosotros les dimos principalmente a Evelyn, a la familia, a todos los otros, para que ellos los quisieran vender por ahí. Y bueno, eso fue como la historia de este libro, ¿te fijas? No, impresionante. Y el nombre, tal como nos contabas que el infarto del alma fue un poco Sí, esta revelación, sí. ¿no? Acá, obviamente, ¿cómo aparece, no? Sí, Porque fíjate que ahí me parece, yo también busco nombres así de trabajo, quiero sellarlos con algún... Además que es como muy acertado la manzana de Adán, ¿no es cierto? bueno, ahí también se coloca una pañoleta, ¿no? Claro. Justamente para... Bueno, y también sucedió otra cosa con esto, en esos mismos años, así como el año de haber sido el 90, que Alfredo Castro, director de teatro, uno de los actores importantes que tenemos, tenía el Teatro de la Memoria como recién comenzando y quedó fascinado con el libro. Entonces nos pidió que quería hacer la obra de teatro y bueno, la hizo. Mucha gente pensaba que mi trabajo era la fotografía de la obra de teatro. Entonces, el acuerdo que logramos con Alfredo era que todas las ganancias tenían que ir para ellas, ¿no? Evelyn y compañía, digamos. Entonces, primero que nada, ellas fueron al teatro por primera vez a ver esta obra. Y estaban, o sea, otro fenómeno, ¿no es cierto? Muy divertido, muy bueno. Y después, al final de la obra, iban todos los días a recoger las ganancias, porque en el teatro sí se repartía como al día. Entonces esa obra es también histórica, está en la historia del teatro último, precioso lo que hizo Alfredo con la Amparo Noguera, varios. Bueno, para cerrar la conversación entrevista, que tú algo mencionaste, vamos a un poco ya los últimos trabajos. Me voy a saltar esto porque está un poquito en el tiempo. Los Nómadas del Mar, que es un proyecto que tú ya algo mencionaste, que tu trabajo es bien urbano, ¿no? Tu serie en general son muy... Bueno, hay un montón de otras que no hemos mostrado, ¿cierto? Mujeres... es el circo, ¿no? Esta es otra cosa, ¿no? Esto ya, como decías tú, viene de esta lectura, ¿no? Esta lectura de entender un poco los pueblos originarios, ¿cierto? ¿Cómo nace esta necesidad de ir a visitar Es que primero la Patagonia? te fijas, yo viajaba a Magallanes y sucedió que yo estaba había ganado una beca en ese momento de la Fundación Andes, que funcionaba en Chile. Entonces era un proyecto sobre la mujer de Chile. Y entonces empecé a trabajar desde Arica, así, oficios, profesiones, todo cualquier labor de representado en mujeres de regiones, de todas las regiones. Entonces llegué a Magallanes y me habían hablado de esta señora Fresia Alessandri, que era cahuesca. No es ella. Y bueno, por ahí va a aparecer. Y que vivía sola, una historia así muy atractiva, ¿eh? Y empecé como a buscarla. Entonces llegué a ella y claro, lo que ella representaba, bueno, hablaba muy mal el castellano, entonces no
diálogo no era tan fácil, pero yo dije, pucha, aquí se acabó mi historia de las mujeres con ella, comienza otra historia. Y dejé, simplemente no, cambié a investigar el tema Cahuéscar. Ahí me puse a leer, a buscar información, Agostini, todos los... Martín Gusinde, por ejemplo. Claro, y que en ese tiempo había, te juro, tan poca información que era realmente así interesante cómo se ha ignorado esa historia, ¿no? Y bueno, y lo interesante también es que tiene que ver con la extinción de una etnia, ¿no? A diferencia de estos otros lugares que son espacios o comunidades que son completamente invisibilizadas, ¿no? Entonces, hay un giro en tu trabajo en ese sentido. Claro, pero imagínate, estas son etnias extinguidas, o sea, eliminadas, la tragedia de los Selknam. O sea, todos sabemos La matanza que hubo en ese momento. Las horrorosas matanzas y no el caso de ellos, que son ellos son canoeros, son claro, del son mar. nómades, claro. Y que son los pocos que existen, ¿no? Que ya están, los demás son los yaganes, se acaban de morir las dos señoras más como de sangre pura, como dicen ellos, ¿no es cierto? Que han descendientes, hijos que ya están casados con chilenos o chilenas, entonces ahí hay como unas rivalidades. Y para ir cerrando, Paz, ¿qué nos podrías decir de esta obsesión tuya por visibilizar aquello que muchas veces le queremos quitar la mirada? Mira, yo no es tanto por mostrar, sino por conocer. Eso sería como lo más, como decirte, es lo que pienso en realidad, es más conocer a mí. Yo siempre, primero que nada, mis fotos nunca fueron ni han sido populares, antes pero menos, o sea, era así como el horror, los comentarios así, estímulos que uno debiera tener, era así un chiste, ¿no? Entonces, yo no estoy acostumbrada a hacer cosas como para mostrar, así como, oh, mira qué lindo me quedó esto. Es como una investigación, es una necesidad tremenda de por qué no me han permitido conocer eso, porque siempre hay una excusa, ¿por qué no nos han permitido indagar sobre estas matanzas absolutamente horrorosas? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué prejuicio? ¿Te fijas? Entonces, tratando de responder esas preguntas es donde entro, donde pretendo entrar. Bien, nada, yo te quiero agradecer tu gentileza, tu cariño, tu cercanía. Personalmente, yo conocí a La Paz así... Hola, chao, nunca habíamos conversado, ¿no? Y ha sido una persona, nada, pues es muy, muy bonito conocer a una persona con mucha sencillez y cercanía y que se maravilla, la llevamos a la costa, ¿no? Y era una mujer mirando todo, muy maravillada, ¿no? Entonces fue muy grato estar con ella ayer y hoy día junto con Manuel. Así que nada, lo primero un aplauso a Paz. Y lo segundo, vamos a hacer una ronda de preguntas que le quieran hacer a Paz. Yo voy a hacer que entregue el micrófono. No sé si a alguien le gustaría preguntarle algo a Paz. ¿Alguien por ahí? ¿Algún profesor de Chillán que haya venido? Ah, mira, qué coincidencia, hay un profesor de Chillán acá. Parece que no da tanto. ¿Te puedes parar, Rodrigo? Hola, Paz. Hola, Nicolás.
Gracias por esta instancia, por tener el placer de tenerte acá en la Universidad del Biobío. Gracias. Como decía mi colega, vengo de Chillán porque soy profesor de literatura. Y nada, dejarte un saludo también de los estudiantes de allá que estudiamos, leemos El infarto del alma, lectura clave de Mira. primer año de literatura. Y justamente está este diálogo como ut pictura, ¿no? Entre la escritura y la fotografía. Para mí ha sido maravilloso ver y especialmente escuchar eso que decías tú, ¿no? Que en el fondo la fotografía ha sido una herramienta que te ha permitido abrir puertas, llaves, es un camino como la etnografía de alguna manera, ¿no? Es como tu compañera Sí, haciendo claro etnografías que sí. por lugares que nadie había visto. O que todos han pasado de largo, Claro, más tal bien, cual. ¿no? Así que bueno, darte las gracias. Yo Muchas traje mi gracias. libro La manzana de Adán para que me lo firmes Ya. después. Oye, gracias Muchas por gracias, venir, felicitarte. que seas de literatura, es muy No, un interesante, placer. sí. ¿Alguien quiere participar? Sí, sería como a viva voz nomás, ¿cierto? Que no. Quería preguntar por la manzana de Adán, por qué miedos tuvo haciendo ese trabajo. O si también las personas a quienes fotografió le compartieron miedos. O sea, me produjeron miedo los militares, a mí, no ellos. No, ellos en ningún momento. O sea, hay que borrar prejuicios y acercarse, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Yo creo que, ¿por qué tener miedo, no? O sea, es imposible. Sí, ya, vale. Hola, pues, me da mucha emoción poder conocerte. Llevo un tiempo estudiando tu trabajo y actualmente voy a hacerlo como de forma más formal. ¿Quieres el micrófono? La cosa es que he leído varios artículos sobre el infarto del alma y cómo se describen las personas psiquiatrizadas en la obra. Sé que la obra comenzó contigo y después se introduce el texto de Diamela, pero también dentro de las críticas que aparecen en los estudios que se hacen de tu obra, es la carencia de identidad de estas personas psiquiatrizadas. Porque, por ejemplo, en La manzana de Adán sí hay nombres, sí, pero en este otro no hay. Entonces, una de las críticas que hay es esa carencia de identidad y cómo pone también al descubierto un poco, quizás como una estereotipación de estos cuerpos psiquiatrizados como carentes de identidad, carentes de rostros. Además, es que yo mucho tiempo hablando de este libro. Casi todos, como tú decías, se mimetizan un poco entre la ropa, el corte, cómo se comportan. También, entonces, dentro de estas críticas, siempre me pregunté por qué está esta carencia de identidad, de darle una identidad a estas personas. Si queremos identificarla o darle el honor de que sean conocidas, ¿cuál fue esta elección de no darle nombres? Sí, es una muy buena pregunta y una duda que tuvimos muy grande con Diamela de poner, identificarlas o no. Entonces, como que llegamos a esta conclusión de ¿cómo decirte? Como que el amor sería el único nombre que se puede poner ahí, porque ya era como anecdótico, poner nombre. Además, ellos tienen una situación de invisibilidad también. Es tremendo cada historia, es trágico. Entonces, y puede ser tan fuerte esa tragedia que nos hizo preguntarnos mucho esto y quedó como está. Te fijas, puede
ser una importante crítica. Lo mismo me hicieron críticas de por qué yo no había hecho parejas homosexuales hombres, ¿te fijas? Y simplemente no me quedé más tiempo porque era muy largo, no fue, ¿cómo decirte?, tratar de hacerlo todo tan... Debía haberlo hecho, en realidad, debía haberlo hecho, pero quedó así nomás. Claro, hay varios de ellos, por ejemplo, han quedado ahí, nunca más nadie los fue a buscar, ¿fijas? O sea, hay un abandono que de alguna manera no pudimos ponerle nombre a ese abandono, ¿no? Que está tan presente. Solamente quería agregar algo. Además, hay una época, ¿cierto?, de los 80, de los 90, que la fotografía era bien anónima, ¿no? O sea, independientemente del artista, ¿no? Pero por decir un dato, ¿no? En las revistas de arquitectura hay mucha fotografía que ni siquiera se sabe quién es el autor o la autora. Es como que incluso la imagen era un accesorio del texto, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Entonces, hacerse estas preguntas hoy en día como que no cabe duda, ¿no? No cabe duda pero en ese tiempo era una pregunta que se tenía que hacer, pero es interesante, ¿no? Es interesante un poco lo que planteas. ¿Cuál es tu nombre? La Carla, muy, muy potente. Sí. Claro. ¿Alguien más? Hola Paz, siento mucha gratitud y emoción de conocerte y escucharte. Quería preguntarte cómo ahora, después de post-pandemia, estallido, y ahora todos andamos con celulares en la mano, ¿qué sentido tiene la foto ahora? Hacer fotografía, ¿cómo lo ves tú? Mira, para mí tiene mucho sentido, pero encuentro que para mí personalmente está muy difícil hacer fotos ahora. O sea, de partida casi 2 años que sin poder salir, o sea, de partida fotografiar a otra persona era imposible, ¿ah? O sea, y yo siempre he fotografiado personas, entonces fue un desafío pero gigantesco. ¿Qué fotos puedo hacer? Así como trabajo, o sea, cómo justifico ser fotógrafa también. O sea, hay una cantidad de dudas. Santiago también está de una violencia salvaje en la calle. Te roban el celular así en 2 segundos, pero menos voy a andar con cámara. Entonces, el celular ha cobrado una importancia para mí grande. Y sé que hay aparatos fantásticos, mejores que otros, qué sé yo. Jorge Gronemeyer sabe mucho de eso y él me asegura que se puede hacer una buena copia de fotografía de fija de celular. Entonces, yo creo que claro, ahora desde luego es más múltiple. O sea, hoy día tiene esa ventaja que todo el mundo puede hacer fotos, que es más económico, que es rápido, en fin. El mismo lente de los celulares es completamente distinto al que usábamos anteriormente, ¿no? Son lentes mucho más, la imagen es mucho más plana, ¿no?
pero tiene el mismo cantidad de pixelaje y detalle, ¿no? Que se podría obtener con una foto análoga. Entonces, es como empieza a aparecer un nuevo lenguaje fotográfico Claro, con la tecnología, ¿no? sí, yo creo que es validísimo. O sea, lo encuentro como que hay que estimular mucho a seguir haciendo a como dé, ¿no? Porque esto de andar con cámara en la calle en Santiago, fíjate que no se puede. Sí. ¿Una pregunta? Ah, tú, así no. Sí, así nomás. Con respecto a lo que decías tú, yo creo que también va un poco con como de situación igual. Por ejemplo, cuando tú ves a un profe enfrente tuyo, le das un poco de verdad a lo que dice él. Por ejemplo, si vas psicólogo, igual le das como algo de verdad. Entonces yo creo que pasa algo parecido con la cámara. Por ejemplo, cuando tú has sacado muchas fotos, cuando vas de vacaciones o estás en el cumpleaños, como que siento que igual esas fotos son bien, entre comillas, desechables, por así decirlo, y de repente te das cuenta que hay algunas veces que hay una situación que te impacta, como que hay un acontecimiento de repente, y es como que tú te predispones a que puede que suceda. Entonces yo creo que igual influye un poco eso, como independiente del aparato que tú estés ocupando, suceden ciertos acontecimientos y también te predispones a que va a pasar un acontecimiento cuando ocupas una cámara, como que pasa algo ahí, como una relación de momento, situación y instancia, como todas esas cosas. Y la otra consulta que yo quería hacer era respecto a que en clase me acuerdo que, algo nada que ver en todo caso. Ella es estudiante de PAN, para el contexto. Yo soy estudiante de PAN. Es que en clase quedé con una duda súper existencial con respecto a que una cuando, por ejemplo, va a sacar fotos a etnias o cosas así, yo no sé cuál es la diferencia de ser una persona blanca sacando la foto de algo desconocido de mí, cuándo pasa a ser irrespetuoso y cuándo no. Cuando lo ves como una anomalía, oh, le voy a sacar una foto, cuándo pasa ese momento como de que yo no soy parte de eso, ¿cómo me voy a sentir parte de eso si no, nunca nací con eso, no fue mi religión? Como por ejemplo una vez que me dijeron que había que celebrar el Año Nuevo Mapuche, pero yo no soy mapuche, me sentía súper irrespetuosa hacerlo porque yo no era como, y no lo veo como una cosa que pueda traspasar así como si fuera cualquier cosa, porque son cosas fuertes, con contenido. Entonces cuando veo esto, obviamente yo pienso así como, ¿cómo lo veo de una forma que no sea como alguien blanco mirando así como, no sé, como que de verdad me entra esa duda porque yo también he pasado por situaciones que quiero tomar temas que no son míos. Por ejemplo, ayer cuando hablábamos con la ex-PAM, que mostraba como las poblaciones, me da miedo... Amapola, una amapola. Sí. ¿Qué pasa si yo entro a una población y tomo este tema y de repente me dicen que no puedes tomar este tema porque tú no viviste en una población? Entonces de repente quedo como... Bueno, si te dicen que no hay que tomar. Yo, por ejemplo, tengo mucho tiempo antes de empezar a tomar las fotos. Te fijas, yo paso mucho tiempo con ellos, tratando de explicar lo que yo quiero hacer, si quieren que haga, si aceptan. Y muchos me dijeron, no, foto no, y regio no. Entonces, muchas gracias, conversamos, y así hay que hacerlo, es la única manera, creo yo. Y si ellos te aceptan y respetan también lo que tú estás haciendo, porque ya se estableció una comunicación, yo creo que vale, ¿no? Por muy chilena que seas, como decían ellos, también tú chilena, ¿no? Claro. O sea, yo creo que también, ahora como viéndolo ahora, también va que usted no está hablando necesariamente como de ellos, sino del hecho de que no los vean. Como que no es que los tomen ellos, sino que es el hecho de que no los tomen a ellos. Es como esa relación, ¿o no? Como que se entiende. A veces se me mal explicándome. no pueden comprender el sentido que tiene de hacer esto, porque, por ejemplo, hoy día tú no tienes idea las veces que la utilidad que ha sido para ellos esta foto. Entonces, el resultado es lento, así como incierto, pero al final te da la razón a ti, ¿no?
que fue bueno hacerlo, ¿no? Hay un interés genuino que genera un primer acercamiento y a partir de esa interacción y de conversar con honestidad, ¿no? Se va generando todo, ¿no? Entonces, si lo pensamos tanto, al final no hacen nada, ¿no? O sea, si yo digo, no, porque tal, no, pero uno dice, yo creo que esto, tengo la sensación que es importante para mí, para mi trabajo, y me acerco y empiezo a avanzar de a poco y se va dando, ¿no? Un poco con lo de la foto, como Sí. con la de las del celular, me acerco, quiero contar una verdad y ahí se vuelve el acontecimiento como a suceder de verdad. No sé si puedo ser infidente, Paz, pero ¿le puedes contar la anécdota del proyecto que estás ahora, de la Victoria? Como para que entiendan un poco cómo se gatilla un proyecto, ¿no? Claro, bueno, pero yo les contaba que antes de la pandemia me encontré en una situación así como de gente que se me acerca una persona y me dice, ustedes de la AFI fueron muy ingratos con nosotros en la Victoria, ustedes estuvieron allá trabajando en fiestas, iban a cada rato y nunca más volvieron y nunca nos trajeron las fotos, como una queja así rotunda que me sentí pero súper mal y quedé así como... Y eso fue todo, se fue. Entonces, como 2 años después, recién ahora, porque es algo que lo acabo de hacer, me junté a 2 colegas que en ese tiempo íbamos juntos también a fotografiar, en ese tiempo AFI, las protestas, y que íbamos a la Victoria y que todos los 3 teníamos fotos de la Victoria. Entonces, mi idea era una proyección de nosotros 3 y armar un proyecto bonito, como entregarlo sobre todo a la idea de este año, que empezaba un nuevo gobierno, como algo, como una vuelta de mano también, ¿no? Entonces esto resultó, logré cosas que no esperaba, como por ejemplo un audio que fue realizado gracias a una antropóloga que se fascinó con el proyecto y que me dijo yo puedo grabar a una señora que comenten esta foto. Entonces el audio son unos comentarios muy bellos, muy naturales. Después uní a una poeta que es de la Victoria también, ella se llama Francia López, que ella se define como poeta porno. Entonces le pregunté si escribía quería escribir algo diferente, digamos. Entonces le mostré las fotografías y quedó muy emocionada con todo esto porque tiene que ver con su familia también, y escribió una cosa preciosa. Entonces creció esto así y quedó listo sin gastar un peso, sin molestar a nadie y hacerlo todo como casero y quedó lindísimo. Al final como que va súper ligado como la decisión sincera con empezar un proyecto, como que eso te diferencia de alguien que quiere utilizarlo, sino que al final es como tomar una decisión nomás y decir ya voy a hacer esto por el bien como de... Claro, esa es la intención en este caso, tiene dedicatoria esto para esta persona. Bien, vamos a cerrar, lamentablemente ya estamos en la hora. Tomando un poco lo que decía Papsi con la fotografía y lo que hablamos de tecnología, ha pasado también que ha resurgido, no por una cosa, yo diría, romántica, sino por una revaloración, ¿cierto?, de lo analógico, ¿no? ¿Te acuerdas que lo hablamos con Paz? Hablamos del cuarto oscuro, de la luz roja, ¿cierto?, de esta experiencia que aparece en la imagen. La Paz visitó la cámara oscura que está en Culiumo. Y tenemos acá un trabajo de Hernán, que está el profesor que está ahí, que se enoja porque no quería que lo nombraran, el profesor Hernán Barría,
De un tiempo a esta parte está haciendo un trabajo de acuarelas bellísimo, levantando arquitectura chilena, recorriendo varios lugares, y que es un orgullo para todos nosotros de la Escuela de Arquitectura, y este es un regalo para ti, Paz. Así que quiero que Hernán venga, por favor, negro. Ven acá. Oye, pero qué honor más grande. Aquí es. Oye, pero qué honor. Un aplauso ahí.